Bienvenidos a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en una nueva cita electoral. En esta ocasión, las elecciones parlamentarias de Túnez del 6 de octubre, un país ejemplo en términos de transición democrática y país artífice de la primavera árabe y de la revolución del jazmín. Tenemos a muchos invitados el día de hoy. Empiezo con darle la bienvenida al embajador Nahud Mahmoud, ex embajador de Líbano en México. Bienvenido, embajador. Gracias. Nos acompaña también la maestra Almendra Ortiz Zárate. Ella es investigadora del Centro Anáhuac de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, Reina. Gracias. Nos acompaña también Carlos Juárez. Él es académico de la Universidad de las Américas Puebla y analista internacional. Carlos, bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Mohamed Badin El Yuti. Él es fundador y coordinador del Seminario Permanente del Islam de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenidos a todos. Gracias. Túnez es un pequeño país enclavado entre Libia y Argelia que se cuece aparte dentro de la lógica que permea en el norte de África. Se trata de un país progresista y políticamente más avanzado que otras naciones en el mundo árabe y que sobre todo formó parte del Imperio Otomano y se convirtió en parte del protectorado francés que alcanzó su independencia hasta el año de 1956. La clase media tunecina, que siempre buscó reconciliar el Islam con las ideas europeas más modernas y que fue país cuna de las revueltas árabes y de la revolución del jazmín, que terminó por derrocar al dictador Ben Ali, este movimiento que así también lo hizo con Hosni Mubarak en Egipto y con Muammar el-Gaddafi en Libia. Embajador, Túnez es un país que rompe con el molde tradicional de cómo se hace política en el norte de África. Es decir, se le ha considerado como una anomalía, con un perfil excepcional y con una historia de éxito. ¿Cuáles son las razones de ello? Se puede considerar a Tunisia como un país un poco diferente de los demás, porque todos los demás tenían regímenes militares con oficiales, pero Tunisia empezó con Habib Bourguiba, que fue un luchador para la independencia de su país, y se quedó en el poder como 32 años y dejó su huella sobre la personalidad del país. Y por eso Tunisia tiene muchas características un poco diferentes de los demás. Claro, pero además también Túnez está enfrente, bueno, está ensanguichado entre Argelia y Libia, que eso es muy importante, de cara a Francia y a Italia, y además ha sido un país muy importante. En algún momento fue sede de la OLP, de la Liga Árabe. Almendra. Bueno, yo creo que hay que conocer un poco la historia de Túnez para poder comprender la dinámica actual. Recordemos que Túnez no fue ajeno a toda esta situación del Congreso de Berlín a finales del siglo XIX. Se da una división del continente africano por parte de las grandes potencias europeas, en donde pues deciden dividirse el mundo como si fuera un pastel, y entonces aquí vemos una influencia, ¿no? Así como Chipre pues va a quedar bajo la influencia de los británicos, a Túnez le toca la influencia francesa, en fin, y esto pues definitivamente va marcando el rumbo del país, ¿no? Claro. Al igual que todos los países africanos, del norte de África en este caso, pues vemos que la Segunda Guerra Mundial va a tener un efecto importante, sobre todo en este proceso de independencias que se van a dar de manera masiva desde Occidente, ¿no? Claro. Vamos viendo que se da una oleada, y como ya lo menciona el embajador, llega Habib Bourguiba y entonces se empieza a escribir una historia diferente para Túnez. Sin embargo, pues vemos que empiezan a perpetuarse en el poder. Después de Bourguiba viene Ben Ali, ¿no? Y vemos una dinámica. 23 años en el poder Ben Ali. En el transcurso de 55 años, Túnez solamente tuvo 2 presidentes. Habib Bourguiba, el llamado guerrero supremo de la nación, que se convirtió en presidente vitalicio en 1975 y que gobernó con un Islam moderado, reconciliándose con las ideas más liberales. Sin embargo, sus resultados estuvieron opacados por haber establecido un régimen sin piedad, culto a la personalidad, corrupción familiar y un sistema de represión e intimidación.
Después de los 31 años de Bourguiba en el poder, llegaron los 23 años del dictador Ben Ali, que fue derrocado por la primavera árabe. Este dictador, que utilizó la Agrupación Constitucional Democrática como un partido político socialdemócrata, y que más adelante se vio un cambio en la Constitución donde se permitió un mandato de 5 años con posibilidad a una sola reelección. Tenemos un carácter secular, ¿no? Es decir, Carlos, Túnez como un país que es avanzado políticamente, digo que uno de sus principales partidos políticos en nada del Renacimiento está comprometido con la parte técnica, tienen un ejército menos poderoso si lo comparamos, por ejemplo, con Siria o con Egipto, y todo esto también son las claves de su configuración histórica y política. ¿Cómo puedes introducir esto en el contexto? Pues sí, y bueno, como has dicho ahí, lo que vemos es una sociedad civil un poco más complejo, sí, que hay grupos que obviamente se organizan. También Túnez es importante porque es ahí donde empieza, hace ya que en finales de 2010, y fue cuando primero empezó esta apertura, ¿no? Un movimiento social, y en parte fue salieron muchos documentos de Wikileaks, si se acuerdan, y ahí empezaron a ver muchos de los ciudadanos, o sea, la corrupción y todos los detalles que normalmente están cerrados, pero fue aquí donde empezó. Y más que eso, creo que Túnez nos da un ejemplo muy raro en esta región de un país que ya tuvo un proceso electoral, eligieron un presidente, y estamos viendo ahora la posibilidad de la siguiente. Y en lo que vemos así comparando democracias, el proceso de democratización, es cuando tienes ese segundo elección, sí, una transición de un presidente que fue elegido a otro, donde, bueno, se empieza a ver ya algo más consolidado. Estamos viendo eso ahora, obviamente muy complejo también, muchos partidos, muchos intereses, pero pues con mucho enfoque, porque la verdad, si les va bien, pues puede sugerir que es algo que otros pueden ver, claro, como un modelo. Si les va mal, pues ahí va. Mohamed, ¿qué piensas? Pues el caso tunecino es un caso muy interesante, porque lo que vimos con Túnez es con Bourguiba, como lo comentaron todos, después con Ben Ali, un régimen un poco diferente, un país que eligió el bloque occidental durante la Guerra Fría. Por ejemplo, Argelia, Siria, Egipto durante mucho tiempo fue el bloque soviético, Marruecos y Túnez el bloque occidental. Eso gracias a Habib Bourguiba, claro, y después a Ben Ali. Ben Ali no es militar, pero es un ex policía. Implementó una dictadura basada en el sistema policial. Por eso el ejército tunecino siempre ha tenido esta buena imagen, porque es un ejército neutro, no como el ejército argelino, el ejército sirio o egipcio. Es la gran diferencia. Y eso permite también la primavera árabe, la revuelta del jazmín, ¿no? O sea, un claro, ejército mucho más cercano a la gente y no subordinado a los intereses del gobierno. Es que la sociedad civil siempre consideró el ejército de su país, el ejército tunecino, como el ejército que va a proteger la nación, no como un ejército que molesta a la gente, que la encarcela. Es la diferencia. Y lo que pasó también con Bourguiba es una cosa importante. Siempre se habla de los derechos de las mujeres, pero hay también un otro aspecto importante, que es el nivel de educación. El nivel de educación de Túnez en los 70s, en los 80s, era uno de los más importantes del mundo árabe, con Siria, por ejemplo, o con Palestina. Es algo muy, muy importante que tenemos que decir. El tema interesante después de la primavera árabe del 2011 es ver, como lo dijo Carlos, un proceso electoral que funcionó, la victoria de Beji Caid Essebsi en frente de Marzoui, un revolucionario, Marzoui, en contra de un ex ministro de Bourguiba, un ex presidente de la Cámara de Diputados, de Ben Ali, y las cosas se hicieron bastante bien. Ahora estamos en otro contexto porque tenemos a dos personas que no son políticos. Sí, que son y eso outsiders. Es algo muy nuevo. Sí, sí, sí. La renuncia del dictador Ben Ali en Túnez fue producto de la efervescencia revolucionaria de la primavera árabe, que terminó por derrocar algunos de los regímenes más autocráticos y represivos del mundo árabe. Tras este hecho histórico, en Túnez se celebró la primera elección libre en el año 2011, y en donde tomó preponderancia el partido político Ennahda, o bien Renacimiento. Este partido, comandado por Rashid Ghannouchi, que ha estado comprometido con la democracia, la tecnocracia y un diálogo con Occidente. Recordemos que fue la Troika y el Cuarteto de Diálogo Nacional aquellas instituciones que establecieron una hoja de ruta para la transición democrática en Túnez y que fueron galardonados con el Premio Nobel de Paz en el año 2015.
Efectivamente, en 55 años de historia, embajador, Túnez tiene solamente 2 presidentes. Bourguiba, ¿no?, que es el gran líder nacional, que se le ha equiparado como el padre de la nación, ¿no?, al estilo Atatürk en Turquía. Sí. Y por otro lado tenemos Ben Ali, un dictador, 23 años en el poder, 5 mandatos, está creo que exiliado en Arabia Saudita, y falleció, ¿no? Y falleció hace unos días. Y por otro lado también y Francia no lo recibió, ¿no? Eso es importante comentar. Pero bueno, finalmente se da esta primavera árabe. Platíquenos sobre este tema de la revolución del jazmín. Ahí se inmola, ¿no?, un mercader, vendedor de frutas, y se dispara todo este movimiento. Jóvenes que han sido marginados política, económica y socialmente en Túnez, y esto prende la llamarada que cambia y que derroca varias autocracias del Medio Oriente. Sí. Túnez tiene este aventaje que fueron los primeros donde empezó la primavera árabe. Fue una como revolución espontánea de la gente ante el poder policial y ante la indiferencia judicial al mismo tiempo. Los dos han dado lugar a la ira de la gente para bajar a las calles y para pedir justicia, pedir mejor futuro para ellos, especialmente los jóvenes tunecinos. Son muy preparados, pero no ven que tengan un futuro para ellos. Es algo que se repitió después en otros países, en Egipto, en Siria, en Yemen, en todos otros lugares. Pero aquí hay una historia de éxito, porque hay una transición democrática, a tal grado que la Troika y el Cuarteto Nacional de Diálogo, tuvimos hace unos días los premios Nobel, la cumbre de los premios Nobel de Paz en Mérida, y ellos se ganan el premio Nobel de Paz en el 2015 por esta hoja de ruta y por la redacción de la Constitución. Almendra, ¿cómo está todo este tema de la transición democrática? Mira, yo creo que la inmolación de Bouazizi fue la llamada que los jóvenes tenían de manera generalizada. La diferencia es que en otros países no logra consolidarse. En el caso tunecino, pues de alguna manera sigue, como bien lo dices, una hoja de ruta que permite seguir un camino. Lo primero es la renuncia de Ben Ali, ¿no? Sí. Que no se consigue, por ejemplo, en el caso sirio. Entonces, esa es una gran diferencia. O Yemen, ¿no? O Yemen, por ejemplo, exactamente. O Siria. O Libia. ¿Qué dije yo? Sí, Siria. Siria, Libia y Yemen, claro. Exactamente. Entonces, pues claro que esta marca todo, porque entonces se empiezan a sentar las bases de un camino democrático para un país que está comenzando esta dinámica. Entonces, estamos enfrentando una situación nueva, ¿no? Están viviendo sus primeros años de vida independiente en una democracia joven, etcétera, pero van encaminados en un sentido positivo, en el sentido de que las instituciones están funcionando, están respaldando. Mohamed, Carlos, hablemos un poco también que es un partido, o sea, es decir, Túnez es un estado de partido único, ¿no? Es decir, hasta 1981 se legalizan los partidos políticos. ¿Cómo surge de ahí la partidocracia? Porque hoy precisamente en las elecciones hay alrededor de casi 200 partidos políticos. ¿Cómo se da este salto, ¿no?, de cuando estaban totalmente prohibidos a una enorme fragmentación y atomización del poder? Pues lo que pasó en Túnez es que al momento de la independencia Habib Bourguiba decidió tomar la decisión de un partido único, pero no es el único. Si realmente lo pensamos, el único país del Magreb o de Medio Oriente que en este momento eligió el multipartidismo fue Marruecos, su constitución del 62, una monarquía fuerte y muchos partidos. Túnez eligió otro sistema, un partido único, y a partir de los 70 un presidente para siempre, sí, el vitalicio. Sí, vitalicio. Eso fue un gran problema. Ennahda fue uno de los primeros partidos que se creó en el 81 y por eso tiene esta importancia en la sociedad. Lo que podemos ver es que si Ghannouchi, su líder histórico, se vivió en Londres mucho tiempo, cuando regresó después de la caída de Ben Ali, Ennahda era el país más estructurado. Muchos estaban en la cárcel, otros exiliados, pero sobre todo en el sur de Túnez, Ennahda tiene una base social muy fuerte. Y lo que podemos ver es que
Si en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales vamos a tener a dos candidatos un poco extraños, muchos consideran que Kais Saied, el profesor de Derecho Constitucional, Sí. obtuvo una gran parte del voto de Nahda. Y para las elecciones parlamentarias, todo el mundo piensa por el momento que una parte de este voto, como él no tiene partido y no quiere tener candidatos para la asamblea, muchos van a votar de nuevo por Nahda o por otros de los partidos conservadores. Claro. Y lo que está interesante es ver cómo cuando hay un partido único, como no hay un proceso, podemos decir, normal, con tiempo, de construcción de 2, 3, 4 partidos fuertes, tenemos esta deconstrucción de la vida política y tenemos ahora 26 candidatos en la elección presidencial, 93 precandidatos y todos con un pequeño partido. Eso es algo muy interesante. La otra razón que permite explicar por qué hay tantos partidos es porque Béji Said Sebsi, cuando creó Nida Túnez en el 2012, él pensaba que iba a tener solo dos partidos, el Nahda por un lado, el bloque conservador, y el bloque progresista con Nida Túnez. Lo que pasó es que el fracaso de la vida política tunecina es también el fracaso de Béji Said Sebsi, porque su propio primer ministro, Youssef Chahed, creó su partido, Tahia Túnez. Nabil Karoui, que ahora está en la final, fue uno de los fundadores del partido de Sebsi en el 2012. Y que hoy está en prisión. Ahora está encarcelado y creó su propio encarcelado. partido, El Túnez, el corazón de Túnez. Y un montón de personas que estaban en el bloque de los amigos, descendientes, podemos decir, políticos de Bourguiba, crearon un montón de partidos porque ahora hay como una deconstrucción de la vida política y lo que hacía Bourguiba era concentrar todo. Ahora como no hay este gran líder, todo está totalmente destruido, para decirlo así. Carlos, quisieras agregar algo. Pues mira, en el caso de Túnez vemos un país relativamente reciente en este proceso democrático y los partidos políticos sirven para varias cosas, más que nada es para los intereses de, pues pueden ser un interés ya como una plataforma, un plan de gobierno, o a veces son intereses más personales, y muchos de esos partidos son simplemente apoyando a un candidato. Lo que se ve es que es muy fluido, porque también en las recientes elecciones se han rechazado todos los poderes, digamos, tradicionales, algo que se ve en muchas partes del mundo, rechazando políticos que tienen ya tiempo ahí. Entonces, vemos estos partidos pues muy fluidos, esto puede cambiar de un día al otro y es difícil decir. Ahora, hablando de partidos políticos, digo, ¿cuál es el diámetro del péndulo político? Es decir, tenemos partidos seculares, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Resaltar la parte secular en Túnez, pero también hay partidos salafistas, embajador, que de alguna manera están presionando la agenda de gobierno. Y los partidos salafistas buscan regresar al califato, ¿no? Y a imponer un islam más primitivo. Platíquenos un poquito de esta fricción entre los partidos políticos. Es no solamente en Tunisia, es en todo el mundo árabe. Claro. Hay pero primero los islamistas fueron muy fuertes, porque ellos tenían la oportunidad de mover un poco la sociedad. Ahora, después de las experiencias que tenemos en Siria, en Libia, en todos, creo que los islamistas en general han fracasado con el pueblo. La gente son religiosa, pero no adoptan la manera en que los islamistas están actuando en todos los países. Y no creo que el islam político va a tener un futuro, ni en Tunisia ni en otros lugares, pero especialmente en Tunisia. En Tunisia la mujer es muy poderosa, está jugando un papel muy importante en enfrentar a los fanáticos que atacan primero a los derechos de la mujer. Y ella está empoderosa desde el tiempo de Bourguiba. Ahora, en estas elecciones presidenciales del 15 de septiembre, 26 candidatos, como Mohamed lo señaló, y hubo 2 candidatas mujeres. Almendra, platícanos un poquito de el estatus de la mujer que se goza en Túnez, y que también ahí tiene mucho que ver con la primera constitución que se emanó del régimen de Bourguiba, en donde sí se le da un papel especial, o por lo menos más igualitario a la mujer.
Sí, yo creo que el caso de Túnez es excepcional en el mundo árabe, en el sentido de que hay un reconocimiento y una participación mucho más activa de las mujeres. De hecho, en el Parlamento llama la atención, es el Parlamento que tiene mayor participación femenina en el mundo árabe. Entonces eso nos muestra pues una participación muy activa. Claro. ¿No? Pues sobre el derecho de las mujeres siempre interesante porque me di cuenta en varios países en donde viví que siempre la imagen de Túnez sobre los derechos de las mujeres es muy buena, pero cuando vamos a Túnez y hablamos con los tunecinos es otra cosa. Les doy un ejemplo. Bourguiba dio el primer código civil de los países independientes del mundo árabe con muchos derechos para las mujeres. Pero si analizamos datos del 2015, el nivel de endogamia cuando se casan, endogamia es cuando se casan con primos, por ejemplo. Túnez tiene la tasa más alta del mundo árabe. ¿Pero por qué? Porque hay regiones en Túnez. Túnez no es solo en el norte, noroeste, la región de Túnez, de Cartago, etc. Hay también otras partes de Túnez más conservadoras, Claro. que nunca reconocieron la voluntad de secularismo. Eso entiende porque hay un país totalmente dividido al nivel electoral. Un sur muy conservador, un noroeste muy progresista, según los criterios occidentales. Y esta elección realmente pues lo representó muy bien. Es que un candidato sin partido, profesor asistente de Derecho Constitucional jubilado, logró 19% de los votos y robó de una cierta manera el voto de Nahda, de los más conservadores. ¿Por qué? Porque mucha gente en Túnez dice Nahda participó a todos los gobiernos desde el 2011, ya es un partido de la élite. La gente de Nahda aceptó, Rashid Ghannouchi aceptó colaborar con el expresidente Sebsi. Hay una parte más radical de la sociedad y no son los mayores, son los jóvenes que votaron por Kais Saied, que dicen no queremos de este progresismo occidental porque no queremos aceptar todo. Y es difícil entenderlo para la gente que no conoce realmente el mundo árabe porque es otra perspectiva. Y eso hay que mencionarlo porque creo que va a ser un problema interno fuerte para Túnez y un problema para su imagen en los próximos años si Kais Saied gana la elección. Sí. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos platicando de las elecciones presidenciales en Túnez del pasado 15 de marzo. Hay varios aprendizajes que tenemos que ver, pero también de cara a lo que está sucediendo con las elecciones parlamentarias. Volvemos. Las elecciones parlamentarias del 6 de octubre en Túnez se celebran en medio de una crisis constitucional debido a un enfrentamiento constante entre el Parlamento y la presidencia. Por otro lado, se celebraron las elecciones presidenciales del 15 de septiembre, en donde dos outsiders y personalidades sin experiencia política ganaron la mayoría de los votos. Me estoy refiriendo a un profesor de Derecho llamado Kais Saied y también a Nabil Karawhi. Este último, un magnate de los medios de comunicación que se le conoce como el Berlusconi tunecino. Por otro lado, estas elecciones se celebraron bajo la muerte del presidente Sebsi y en donde estuvieron participando 26 candidatos para una población de 11 millones de personas. Carlos, estamos frente a estas elecciones parlamentarias, pero me gustaría hablar un poco más del sistema político en Túnez. Sabemos que la Constitución del 2014 establece un sistema parlamentario, pero hay una enorme confusión entre el rol del presidente y del Parlamento. Históricamente tenemos dos presidentes en 55 años de historia, es decir, el presidente es el cargo más importante. Y tenemos a un primer ministro que solamente es como el líder
¿no? Del gabinete, por supuesto, pero también de la parte económica, un presidente con enormes facultades. ¿Cómo se juega todo esto en un sistema parlamentario? Pues sí, y es que volvemos a la idea, sigue siendo un proceso de cambio y las normas todavía no se juegan aquí completamente. Y esto que explicas del sistema, yo creo que sigue siendo un debate, o sea, ¿dónde está el poder real? Obviamente para la ciudadanía también hay mucha frustración hoy en día, mucha desilusión de que la situación económica no siempre favorece a todos, pero estos temas de quién tiene el poder son debates que no están claros. Mucho depende del individuo, del presidente y qué papel pueda tomar, pero el Parlamento también hay veces que va a empujar más y es un conflicto natural porque uno representando más los intereses políticos de la sociedad y el otro queriendo ver la nación como más arriba de eso. Ahora, hay una crisis ahorita constitucional, hay todo un debate, ¿no?, en términos de la reforma electoral que confronta al presidente con el Parlamento, ¿no? Y en Túnez no hay un tribunal constitucional, embajador, es decir, tenemos que Túnez hay una transición democrática, está la institucionalidad democrática, pero todavía no termina de perfeccionarse esta arquitectura. Sí, tiene esta dualidad en el Ejecutivo entre el presidente que tiene la política exterior del país, la defensa nacional y la seguridad nacional. Y todos los demás son para el primer ministro. Pero creo que todavía el sistema está fluido, está en prueba. A prueba. Por eso había choque entre el primer ministro y el presidente Sabsi, por ejemplo. Y creo que va a repetirse en el futuro con nuevo presidente también. Esta tensión que se va a seguir viviendo. Rina, si me permites hacer la comparación de Túnez, tal vez para esclarecerlo un poco, es que la figura del jefe de Estado y la figura del jefe de gobierno está en una persona distinta. Esta figura la vemos muy claramente en los países que son monarquía, ¿no? Podemos ver, yo que sé, el caso británico, jefe de Estado, la reina, primer ministro, Boris Johnson, ¿no? Y vamos, son países que tradicionalmente han vivido esta decisión y es muy clara el rol que tiene cada una de las partes. En el caso mexicano sabemos que jefe de Estado y jefe de gobierno está en manos de la misma persona. Sin embargo, por ser un país que está experimentando, que está entrando en esta fase democrática, aunque los atributos de jure, ¿no?, están marcados, como los acaba de decir el embajador, que le corresponde a cada una de las partes, de facto, en la vida práctica, ¿no?, pues esto genera mucha inconformidad, sobre todo cuando se tocan aspectos que afectan la economía personal. Una vez que las decisiones de uno impactan en el bolsillo de la ciudadanía, pues entonces viene un enojo, ¿no?, que no sabe en muchas ocasiones cómo llevarse a cabo, cómo desahogarse, y entonces ahí viene el enfrentamiento ya en los diferentes estratos de la política. ¿Estás de acuerdo o no, Mohamed, con todo lo que se ha dicho aquí? Pues yo siempre he considerado que la Constitución del 2014 es muy mala, muy mal escrita, y el problema es que es consecuencia de una necesidad de consenso para no llegar a una guerra civil. Lo que pasó es que teníamos revolucionarios que quieren un régimen totalmente parlamentario y los ex de Bourguiba y de Ben Ali que querían un régimen presidencial, democrático pero presidencial. Y la necesidad de consenso es que hay un sistema con un presidente electo, hay un parlamento electo, un montón de partidos que no permiten tener mayoría, y el 6 de octubre está casi seguro que vamos a tener el partido más importante con 50 o 60 diputados, que por ejemplo Beji Aid Sepsi tuvo 87, 89 en el 2014 y tuvo que establecer una alianza con el Nada que tenía 82, pero esta vez sí tenemos el primer partido a 50, 60 y todos los demás a 20, va a ser un país totalmente caótico, ingobernable, un primer ministro débil que va a ser nada más como un jefe de gabinete, porque lo que comentan todos los exministros ahora de Túnez es que dicen que desde el 2014, que sean de Nada, que sean de Nida Túnez, que sean de Tahia Túnez, el primer ministro no tiene poder. ¿Por qué? Porque cada secretario tiene que negociar con su propio partido en la Cámara, no negocia con el jefe de gobierno. El presidente, como lo dijo muy bien el embajador,
está en otros temas, diplomacia, seguridad nacional, seguridad internacional, y vamos a tener un choque porque es una constitución mal escrita, mal redactada y con poderes que realmente no son muy claros. Pero bueno, además también tenemos la gran problemática, lo que estás diciendo, Mohamed, es muy cierto, porque el mismo actual primer ministro contendió para ser presidente Sí, claro. y ganó en quinto lugar. Sí. ¿No? Entonces, Sí, con 7% con apenas. 7%. Entonces, es decir, el primer ministro aspira a ser presidente. Es el gran problema y eso es la falta de claridad. Y ahora va a ser muy interesante porque uno de los dos candidatos, Nabil Karoui, está en la cárcel. Sí. Si gana, vamos a tener a un presidente encarcelado y no juzgado todavía. Sí. Eso es un primer problema. Estamos hablando de alguien, la justicia tunecina está diciendo que desvió 5.000 millones de euros, que es el presupuesto de la salud y de la educación en Túnez, en el extranjero. ¿Quién? Nabil Karoui. Nabil Karoui. Kais Saied, él dice, yo si gano, no voy a reconocer el resultado de las elecciones legislativas del 6 de octubre. Lo dijo durante toda la campaña, porque él su idea es decir, cancelamos las elecciones, el resultado de las elecciones parlamentarias, vamos a hacer elecciones locales en todo el país, vamos a elegir nuevos alcaldes, y esos alcaldes van a designar, por dedazo, como dicen en México, van a designar representantes en una nueva cámara para redactar una nueva constitución. Pero ¿qué va a pasar si tenemos dos parlamentos en un solo país con un presidente que no tiene mucho poder? Es un caos. Claro, dos parlamentos paralelos, ¿no? Digo, eso Exactamente. lo estamos viviendo, por supuesto, en Y es un régimen Venezuela monocameral, además. Unicameral. claro. Unicameral. Es un gran problema. Mira, yo quiero ponerlo un poco en el contexto más comparativo. Lo que vemos ahora en Túnez, que es algo que pasa en muchos lugares que están en transición, por un lado hay procesos de, vamos a decir, en conseguir paz, o sea, hay mucha inseguridad, han tenido mucha violencia, la revolución, ataques terroristas hace unos años contra... Sí, la caída del turismo, ¿no? Sí, También, exacto. importantísimo. Y en lo que es el proceso de paz, hay necesidad de hacer acuerdos, de llegar a consenso, unos pactos que se han hecho, pero muchas veces esos son cosas que van en contra de la democracia. Y por otro lado hay un proceso democrático, quieren más control de elegir sus líderes, de pues más y democracia a veces implica pues hay mucho, no sé, hay mucho esfuerzo de, no sé, querer más cosas, y a veces eso puede regresar al conflicto. Sí, pero hay un más desencanto caos. de la vida democrática en Túnez, sí. ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, los dos, hacer paz y democracia, son buenas ideas, pero van en contra de cada uno, porque hacer más democracia a veces es más caótico, las mayorías pueden ser crueles o resultan, lo que vemos ahora, un caos. Y hacer paz a veces implica tomar decisiones de pactos o de frenar un poco la democracia. Claro. Entonces ahí estamos viendo un poco eso. Ahora, pero interesantísimo lo que pasó el 15 de septiembre con las elecciones presidenciales. Digo, aquí lo pongo en la mesa. Dos liderazgos populistas, ¿no? Es decir, son outsiders, no tienen experiencia política. Nabil Karoui se está hablando que es como el Nelson Mandela, ¿no? De Túnez, y que está utilizando y está acreditando ser víctima del establishment, ¿no? Digo, él lo está manejando así en campaña electoral. Es más, Silvio Berlusconi en realidad. Exacto, ¿no? Es como el Berlusconi. Pero se presenta como Mandela. Sí, se presenta como Mandela. Silvio Mandela. Sí, Él se presenta como Mandela, pero es el Berlusconi de tunecino. Y por otro lado está este profesor, Kais, que le habla más a la capa educada, ¿no? De Túnez. Es interesante porque Kais Saied habla solo en árabe y no habla en árabe tunecino, no habla en Darija, habla en árabe del Corán, citando a Omar bin Khattab, el segundo jalifa. Es algo muy interesante. Claro. Es como una voluntad de decir, no somos este país progresista que tiene valores seculares, somos un país árabe y musulmán. Eso es es un discurso electoral, Claro, pero es por lo que Muy intenta hacer. peligroso. Sí, Es lo que claro. intenta hacer. El otro, Karoui, es interesante porque todo el mundo lo ve como un empresario. Lo que es cierto es el Berlusconi Sí, tunecino. medios de comunicación, ¿no? Sí, pero su cadena de televisión Nesma TV no fue creada después de la revolución. La creación es del 2007, con la autorización de Ben Ali. Y al inicio era nada más una cadena de programas de música, de teatro, y tenía programas culturales, con la idea de decir, vamos a establecer una cadena en Túnez para todo el Magreb, de la cultura del Magreb. Y después de la revolución, a partir del 2012, él realmente fue
el brazo armado de Beji Aid Sebsi cuando fundó Nida Túnez. Sí. Fue su asesor en comunicación, etc. Y cuando se dio cuenta que Sebsi, con la edad, pues falleció antes del final de su mandato, y con la edad no podía reelegirse, él creó su partido en el 2016, el Túnez, el corazón de Túnez, y es el verdadero populista más que Berlusconi, porque él usaba su cadena de televisión, creó una ONG, se iba a los pueblos pobres o a los barrios pobres de Túnez para regalar comida, regalar libros, regalar eso, y todo eso en vivo en su propia cadena de televisión. Es que tenemos aquí un nivel muy interesante de populismo. Claro. Y el problema ahora para Túnez es que el país que está considerado como el laboratorio de la democracia en el mundo árabe, esta misma democracia generó solo 45% de los votos de participación, que fue baja, ¿no? Es decir, 62 en el 2014, y ahora 45. Sí, es baja. Sí, muy baja, y dos populistas. El tema interesante es que mucha gente en Túnez, por ejemplo, Abir Musi, la candidata, una de las mujeres, que es una nostálgica de Ben Ali, ella está diciendo, pues la democracia se ve que no funciona, porque al final tenemos populistas. Wow. Y ahora pues, tal vez vamos a entrar en una crisis de la democracia en el país que permitió las primeras elecciones libres. Eso es el dilema, el corazón de lo que se está jugando en estas elecciones en Túnez. Ahora, tenemos estos dos populismos, pero que no llegan al 20%, entonces se van a tener que coaligar con otros partidos políticos, embajador, se va a atomizar toda la escena política en Túnez. ¿Qué podemos esperar entonces? Si estamos hablando del caos, vamos a tener más caos, porque los dos candidatos no tienen experiencia en el gobierno, y también la escena política no favoriza a una mayoría, y por eso vamos a ver más escena caótica, y será algo muy interesante, pero todo no va a servir al pueblo tunecino. Ahora, ¿cuándo se celebran estas elecciones? Digo, la segunda vuelta, ¿no? De las presidenciales, pues, posiblemente el 6 o el 13. Y bueno, eso también genera pues mucho conflicto, ¿no? Sí, sí. Y mira, yo creo que también lo podemos ver como parte del proceso que hemos visto en muchas partes del mundo, en Europa, en Brasil, en México, en Estados Unidos, este resurgimiento del populismo, pero parte también el efecto hoy en día de los medios de comunicación, las redes sociales, o sea, todo lo que ha pasado en Túnez es parte de eso. Sí, claro. Y por un lado, pues hay una parte positivo, o sea, hay movimiento social, la gente está involucrada, pero también por otro lado se pueden aprovechar estas mismas tecnologías, sobre todo las redes sociales, para un populismo más, pues, negativo, digamos. Sí. Y lo que se ve ahora en Túnez, como en muchos lugares, hay mucha frustración, desilusión, pues, con los sistemas políticos y todo, y casi una nostalgia, en una situación muy rara, una nostalgia al pasado de dictadura, y esto ha pasado también en Europa del Este, hace 15, 20, 30 años que se hicieron. Vladimir Putin, ¿no? Hoy en día, pues no, están frustrados, y algunos Erdogan, también nostalgia. Trump, ¿no? El regreso al pasado. Sí, sí. El tema de los partidos políticos, ¿cuáles son, frente a las elecciones parlamentarias, los principales partidos políticos que se enfrentan? ¿Son de centro derecha, de centro izquierda? ¿Cómo manejan el tema de la religión, la parte secular? Bueno, tenemos a Ennahda, me va a regañar el doctor por la pronunciación, que es este partido de centro derecha, es más conservador, es religioso. Y tenemos Nida Túnez, que es un partido, le llaman estos paraguas, exactamente, que de alguna manera pues intentan dar gusto a todos los sectores de la población, y entonces pues es de centro izquierda, derecha, un medio al otro lado, ¿no? Que va abrazando un poco de todas las ideologías. Principalmente son los partidos que se enfrentan, y obviamente pues estos dos candidatos independientes. Túnez se enfrenta a enormes nubarrones económicos. La inflación, la devaluación y el desempleo están generando una enorme molestia social y ciudadana. Si bien se trata de una economía que exporta el 80% de sus productos a la Unión Europea, todavía luce sumamente debilitada frente a las principales promesas que se hicieron tras la primavera árabe y la revolución del jazmín.
Ahora tenemos un Túnez que de alguna manera sufre una economía que está debilitada por la caída del turismo, pues no olvidemos que también este pequeño país del norte de África ha sido víctima de los ataques terroristas del Estado Islámico. Ahora, también hay un frente popular, es decir, hay una alianza de 9 partidos políticos socialistas, y esto es importante porque en los años 60 Túnez tuvo un experimento socialista. Sí. A ver, platícanos de esto, Mohamed. Pues la idea de Bourguiba al momento de la independencia, y sobre todo en los 60, fue intentar una economía planificada, de tipo socialista. Claro. Fue un fracaso extraordinario, como en muchos países, y a este momento, en los 70, Bourguiba cambió totalmente de perspectiva y adoptó la estrategia liberal, se acercó al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Comunidad Económica Europea de esta época, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos esos 9 partidos que establecieron una alianza, tuvieron 3 candidatos en la elección presidencial y el total acumulado de los 3, menos de 2%, 1.7%. Y el tema muy interesante es que hay esta izquierda radical, pero hay un sindicato muy importante en Túnez que se llama la UGTT. Y este UGTT desde Bourguiba tuvo que negociar con ella, Ben Ali tuvo que negociar con ella. Lo que está muy interesante es que el momento cuando Túnez en su historia ha tenido más huelgas no fue con dictadores, pero fue durante la Troika. Porque cuando en Nahda o Marzoui decían, te vamos a negociar, paramos todo, huelga, no querían negociar. Y el chiste es que cuando Shahed, el segundo primer ministro de Sepsi, en el 2016 llegó, es un ex tipo del Banco Mundial, es un ex tipo que fue experto para la Unión Europea en temas de agricultura tunecina, etc. Negociaron con él. Es que la UGTT también va a tener un papel importante después del 6 de octubre, con el nuevo presidente y con el nuevo gobierno. Y si tenemos un presidente débil, un gobierno débil, un parlamento totalmente fragmentado, la UGTT puede ser otro problema para los nuevos poderes en Túnez y también un problema para su imagen, porque estamos hablando de un país que a partir de febrero de 2020 no puede pagar sus servidores públicos. Y uno de los 2 candidatos, Kais Saied, él dice, yo no voy a reembolsar nada, como esos 9 partidos de izquierda. Ellos dicen, no vamos a reembolsar nada porque hubo experiencias en América Latina, tipo Ecuador con Correa, que no quisieron reembolsar y funcionó. Se están equivocando, porque la mayoría de los préstamos de Túnez no vienen de las monarquías del Golfo o de Turquía, vienen de la Unión Europea. Sí, y Sepsi pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Sí, ¿no? claro, exacto. Y es el gran problema que vamos a tener, es que vamos a tener una crisis política que se puede transformar en crisis social, y si además tenemos una crisis económica y financiera, puede ser un tipo Grecia sin el paraguas de la Unión Europea. Es que los griegos tenían este paraguas de la Unión Europea que les protegieron de cierta manera. Túnez va a ser un problema y estamos hablando de un país que está entre Argelia, en situación de movimientos sociales, y Libia, que es un estado fallido. Totalmente, ¿no? Y que ha pospuesto elecciones una y otra vez. Otra vez. Ahora, hablando un poco de partidos políticos, Carlos, lo que se puede ver de Túnez es que hay varios partidos políticos que se quieren despojar de la etiqueta islamista y hablar de la democracia musulmana. ¿Esto qué significado tiene, qué importancia tiene? Pues mira, yo creo que nosotros, estando fuera de esa región, bueno, mi colega Mohamed, obviamente de Marruecos, pero para muchos en el occidente, no conocemos muy bien la cultura o el papel de la religión. Y aunque hay partidos que son más seculares, sin duda, es difícil separar temas de religión y política. O sea, no sé, de alguna manera están más involucrados que en otras partes del mundo. A ver, ya con eso no está claro, porque hay algunos que obviamente tienen más énfasis en eso y otros que pues quieren ser más liberal, ¿no? Sí. Pero no sé. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es que lo que puede pasar también, y muchos de los jóvenes de la Nahda se están peleando con Ghannouchi desde varios meses, es que muchos están pensando en el modelo turco. El modelo turco de los 80 y 90 había partidos islamistas muy duros, como Refah Partisi de Erbakan, y que poco a poco unos jóvenes se separaron, hicieron alianza con partidos conservadores o neoliberales en el sentido económico, en el ámbito económico,
crearon el AKP. Y el AKP, ¿quién lo creó? Erdogan, que era joven en esta época, Abdullah Gül, que fue después el presidente, Davutoglu, toda esta élite del AKP, que dijo, este discurso de religión, etcétera, está bien, pero representa, pues, a Abdel Fattah Muro, el candidato de Nahda, finalmente tuvo apenas 11%. La idea para muchos jóvenes de la Nahda es decir, vamos a crear un gran partido de derecha, de centro derecha hasta una derecha más dura, conservadora, y no hay que olvidar que la Nahda hace 2 años dijo, no nos queremos definir como islamista, somos demócratas musulmanes. Eso es importante. Y Muro, el candidato de Nahda, durante toda la campaña electoral, decía, yo no soy el candidato islamista, soy el candidato conservador. El gran problema es que como Kais es un Said, es un nuevo candidato, él parecía más conservador. Y Muro ahora parece como presidente del parlamento. Miembro de la élite. Y eso es toda la dinámica compleja que ahora, vamos a todo vivir. este desencanto de la democracia está relacionado con el bolsillo, es decir, si nosotros miramos el tema de la inflación, de la devaluación del desempleo, Túnez tenía, embajador, mejores indicadores antes de la revolución que después de la revolución. Y esto ha desencantado también a los jóvenes, hay un enorme malestar económico, esto de alguna manera pues está presionando la agenda política, es una de las grandes preocupaciones de los tunecinos, ¿no? Sí, La economía. Lamentablemente es una decepción grande, no solamente para los tunisios, pero por los demás también, porque Tunisia está ofreciendo el único ejemplo de la primavera árabe que logró algo, Claro. pacíficamente, más o menos. Pero también va a facilitar el regreso de alguna dictadura, de manera u de otra, yo creo. Porque la gente quiere un régimen eficaz. Los regímenes democráticos no son tan eficaces, especialmente con la constitución tunisiana, donde la autoridad está dispersa. Entre diferentes. Y falta un sistema de rendición de cuentas. Y de transparencia, claro. Usted, Rina, habló muy bien de la falta de corte constitucional. Está en la Constitución, pero la Cámara nunca lo votó, porque nunca hubo acuerdo. Sí, y ESEPSI no lo pudo ratificar. Y ahora es un problema, no lo pudo ratificar, y ahora es un problema, porque Karoui es la Corte Suprema que decide si se queda en la cárcel o no. Pero un país realmente democrático, normalmente su candidatura, el Consejo Constitucional, o la Corte Constitucional, o la institución, el Tribunal Supremo Constitucional, él debería decir, este tipo se puede presentar o no. Claro. Ahora llegamos a una situación tan confusa en donde es la Corte Suprema, y eso quiere decir que no hay independencia de la justicia. Es una democracia en transición. Parece democracia, pero no hay Estado de Derecho. Sí, todavía estamos en un falta proceso mucho. complicado. Muy complicado, sí, todo el dilema de la gobernanza. Hagamos un corte, cuando regresemos, conclusiones y últimos comentarios sobre las elecciones en Túnez, una jornada que tenemos que ver. Regresamos. De regreso en este programa, revisando y haciendo un análisis sobre la jornada electoral de Túnez, las elecciones parlamentarias del 6 de octubre. Mohamed, hemos hablado de las elecciones presidenciales, pero en la parte de las elecciones parlamentarias, ¿quién es el candidato parlamentario? Es decir, ¿quién realmente está presionando para ganar en esta jornada? Realmente, por el momento, el único que dijo que quería ser primer ministro es el actual primer ministro Youssef Chahed, que fue víctima de un fracaso histórico durante la elección presidencial. Sí, perdió. Y que perdió 7%. Es, o sea, una vergüenza. Es una vergüenza total. Total. Normalmente yo en su lugar hubiera regresado a la vida universitaria, porque es profesor de economía. En Francia, yo hubiera regresado a la vida académica, pero no, él es líder de un nuevo partido que se llama Tahia Túnez, formaba parte de Nida Túnez, el partido de ESEPSI, se separó, y ahora está pidiendo a Nida Túnez, su ex partido, y al Túnez, el partido de Karoui, y a todos esos partidos centristas o paraguas, de establecer una alianza en contra de los conservadores para mantenerse como el primer ministro.
dos problemas. No conocemos el resultado de las elecciones legislativas, Claro. no sabemos. Y el segundo es que muchos de esos partidos cercanos dicen, podemos hacer una alianza, pero no queremos a Shahed como primer ministro, porque es un muy mal primer ministro, autoritario, aunque no tiene realmente fuerza para presionar, muy autoritario, y muchos consideran en Túnez que él es la persona que decidió de encarcelar a Nabil Karoui. Claro. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo en este programa sobre análisis de la jornada electoral en Túnez y bueno, pues como mexicanos nos debemos de preguntar qué podemos aprender. Digo, de entrada somos países geográficamente muy distantes, política, económica, culturalmente dispares, ¿no? Pero por otro lado, estamos viviendo el auge del sentimiento antisistema que sí se comparte con la escena electoral mexicana del 1 de julio del 2018, es decir, un verdadero enojo contra el sistema y digo, un populismo, ¿no? Que de alguna manera está más a favor de favorecer a los pobres, a los marginados, a los agraviados. Carlos, una síntesis de qué debemos de aprender de Túnez los mexicanos. Pues mira, dos cosas. Yo creo que primero, hace unos, bueno, creo que en los 80 se fue el presidente Bush en Estados Unidos que dijo, it's the economy stupid, así es la economía. Y la verdad, si no pueden resolver problemas de la economía, estabilidad, y hay retos muy grandes, pues eso no, o sea, nos sugiere que va a ser muy difícil, porque pues la gente va a buscar alternativas populistas, quieren soluciones fáciles que no hay. Por otro lado, creo que nos demuestra también para un país como México, que tiene ya unos 30 y tantos años en un proceso de democratización, que lo que es democracia no es fácil y muchas veces hay 2 o 3 pasos adelante, pero 1 o 2 para atrás, y pues hay que entender eso y pues no es algo lineal que sigue siempre. Esa es la frustración que creo que están viendo ahora, porque por un lado es un laboratorio, un ejemplo muy importante, pero también tiene mucho riesgo, mucho problema. Almendra. Yo creo que lo que tenemos que reflexionar es que alternancia no es democracia, y para ambas partes, ¿no? Claro. Nosotros estamos en un momento de descontento, estamos en un momento de cambio, pero tenemos instituciones más estables. En el caso tunecino ha habido, ¿no? Las instituciones están en este proceso todavía de maduración y probablemente vamos a ver una turbulencia política, social, pero yo creo que es un escaño, es un peldaño más que tienen que caminar precisamente para construir y para madurar su democracia. Embajador, última reflexión. Yo creo que hay alguna fluidez aquí políticamente, especialmente en la oposición, que es como en Tunisia, pero en México hay instituciones, hay constitución. Es lo que debemos siempre tratar de preservarlo y defenderlo, para ver también el ejemplo de los demás, que nos da más constancia en la vida política y social del país. Pues lo que podemos decir es que la democracia es importante en ambos países, pero lo importante también y lo que falta en Túnez es el Estado de Derecho, y a veces en México hay unos problemas a este nivel, como el tema de la impunidad, y podemos ver que este proceso realmente se está manejando en varios países, como usted lo comentó, en Brasil, en los países con populistas que llegan al poder. Y podemos ver que en los países en donde hay un populista tipo Trump que llega, pero en donde hay un Estado de Derecho fuerte, históricamente sólido, eso de una cierta manera lo presiona y no puede hacer todas las tonterías que quiere hacer al inicio. Eso es importante. Democracia sin Estado de Derecho puede ser un peligro. Así es. Y bueno, pues ahí tenemos los grandes retos de Túnez, un país que logró pues tirar a la dictadura, ¿no? 55 años en manos de 2 presidentes, pero que también es distinto hablar de la construcción de una verdadera y auténtica democracia, el gran desafío de la gobernanza política en Túnez. Zorrina Musali, me despido de ustedes. Los esperamos en una próxima jornada electoral, las elecciones que vienen en Bolivia. Hasta pronto.